vamos a ir viendo los conceptos y vamos a hacer unos pequeños ejercicios que los vamos a resolver entre todos y todas. Entonces, vamos a ir dando inicio. Como siempre, ¿verdad? Felicitarles por estar hoy acá. Eso demuestra el interés que ustedes tienen por este curso. Hoy estamos nuevamente en Matemática 2 para primero y segundo ciclo. Bueno, mi nombre es Harold Mesen, ¿verdad? Ya nos conocemos. Como lo hemos venido hablando a lo largo de todo el cuatrimestre, la matemática tenemos que perderle ese miedo, tenemos que perder ese tabú de que siempre decimos, no, la matemática es muy difícil, me voy a quedar, no voy a poder, etcétera, ¿verdad? Tenemos que ir perdiendo ese miedo a la matemática es algo cotidiano, es algo que nosotros tenemos en nuestras vidas día a día, entonces involucrarla en nuestras interacciones cotidianas tiene que ser algo, un requisito primordial, ¿verdad? Para la formación. Ya vamos a iniciar con lo que sería el capítulo de estadística, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a leer, vamos a tratar de comprender estos conceptos en la teoría y luego por medio de ejercicios, entre todos yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ayudar a resolver estos ejercicios para que pongamos en práctica los conocimientos. Entonces dice lo siguiente, la estadística es la rama de la matemática que se encarga del estudio de varias características de la población. Esto es mediante la recolección de datos, organización de datos, representación gráfica y análisis de la información. Entonces, ¿qué es la estadística? En palabras simples, la estadística es una ciencia que se encarga de recolectar información. Cuando nosotros queremos saber cuántas personas hay en un país, cuando nosotros queremos saber cuántas personas se han vacunado, por ejemplo, con el COVID, cuántas personas se han contagiado con dicha enfermedad, ¿verdad? Cuántas personas se han recuperado, etcétera, ¿verdad? Contextualizando un poquito el ejemplo. La estadística es eso, en palabras simples. Cuando la sociedad quiere saber sobre una determinada situación, aplica la estadística, ¿verdad? Como ciencia. Esta disciplina se aplica a varios campos como la industria, el comercio, la política, la educación, entre otros. Toda la estadística la podemos aplicar en todos los campos del quehacer humano, ¿verdad? Conceptos básicos de estadística. Vamos a ver algunos conceptos que es importante que los conozcamos, pues tal vez no de memoria, pero que los tengamos presentes, los podemos montar en una fichita, ¿verdad? Como les he ido comentando anteriormente. El primer concepto sería la población. ¿A qué se refiere con la población? Veamos el concepto. Dice, es el conjunto de individuos, objetos o sucesos sobre el cual se realiza un estudio. Cada elemento de la población se llama unidad de estudio. Entonces, ¿a qué corresponde la población? Si a nosotros en el cuestionario nos preguntan, ¿cuál es la población en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, la población va a ser el conjunto de individuos, objetos o sucesos del cual estamos investigando. Entonces, si nosotros queremos averiguar a cuántos niños y niñas les gusta la matemática, entonces, ¿cuál sería la población? Serían todos esos niños a los cuales, niños y niñas a los cuales les estamos preguntando a cuál le gusta la matemática. Luego viene la muestra. Veamos el concepto. Dice, subconjunto o parte de la población sobre la que se realiza un estudio para luego generalizar resultados. La muestra se debe escoger de forma aleatoria, ya que si se escoge por conveniencia puede generar un sesgo, error en los resultados. Ahora, en la vida real, digamos, cuando nosotros aplicamos la estadística o una encuesta, etcétera, nosotros también podemos escoger la muestra por conveniencia, o sea, se puede realizar de esa manera, podemos seleccionar cierto grupo cierto subgrupo de un grupo que nos conviene analizar. En este concepto nos indican que no debe ser así, ¿verdad? Entonces lo vamos a manejar así para este contenido. Variable estadística. Dice, la variable estadística es la característica que varía entre los individuos de la población. Esta es la base para el estudio estadístico. Se divide en variables cualitativas y variables cuantitativas. Entonces, ¿qué son la muestra y qué es la variable estadística? La muestra es el porcentaje o el subgrupo de la población que yo voy a utilizar para aplicar una encuesta. Por poner un ejemplo, si yo quiero saber a cuántos estudiantes a nivel nacional o cuál es el nivel de gusto por las matemáticas a nivel nacional, yo no puedo preguntarle a cada estudiante que hay en el país, ¿verdad? Entonces lo que hago es tomar una muestra, tomar un sector. Si son 1 millón de estudiantes, encuestamos a 1000, ¿verdad? Entonces con esa muestra, con ese gusto o no por la matemática. Y la variable estadística
sería lo que vamos a investigar. En este ejemplo del gusto por la matemática, la variable estadística sería el gusto por la matemática. Ahora veamos, las variables se dividen en dos, se dividen en variables cualitativas y variables cuantitativas. Vamos a leer los conceptos y luego vamos a ver una explicación más básica de estas dos variables para que las entendamos más fácil. La variable cualitativa están ligadas a las cualidades por lo que no son numerables. Ejemplo, el color de los ojos, el grado de escolaridad, la fruta preferida, entre otros. Se dividen en dos grupos. Cualitativas ordinales son aquellas variables que se pueden ordenar. Ejemplo, desempeño de un estudiante, ya que se puede calificar en malo, regular, bueno, muy bueno o excelente. También en las variables cualitativas se dividen en variables cualitativas nominales, que serían aquellas variables que no se pueden ordenar. Por ejemplo, el color de los ojos, ya sean cafés, negros, verdes, celestes. Indiferentemente del color que sean, nosotros no podemos establecer un orden prefijado por colores. Luego tenemos las variables cuantitativas, ¿verdad? Son aquellas que se representan con números. Ejemplo, número de hijos, salario, número de trabajadores, etc. Las variables cuantitativas se pueden dividir en cuantitativas continuas. Estas permiten valores con decimales, ¿verdad? O sea, nosotros podemos decir, tenemos 3,5 frutas, ¿verdad? O tenemos 3,5 kilos de fruta. Y las variables discretas, que solo permiten valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos. Si nosotros preguntamos cuántos hijos tiene una familia, ellos no nos van a contestar, tengo 4 hijos y medio, ¿verdad? No puede ser, ellos tienen 4 hijos o 3 hijos o 2 hijos, no pueden tener 4 hijos y medio. Ok, entonces, una variable cualitativa es una variable que se basa en cualidades como color de ojos, estatura, puede ser gustos, ¿verdad? Etcétera. Y una variable cuantitativa tiene que ver con la parte nominal o de cantidades, ¿verdad? Donde nosotros vamos a ver que tenemos X cantidad o X cantidad de personas que tienen un interés por X producto, ¿verdad? Perfecto. Ok, veamos un ejemplo. En un centro educativo en donde trabajan 200 docentes, se realiza un estudio acerca de su grado de escolaridad, ya sea diplomado, bachiller, licenciatura, maestría o doctorado. Edad de años cumplidos, estado civil y masa corporal. Entonces vamos a analizar escolaridad, edad en años cumplidos, estado civil y la masa corporal. Para esto se seleccionaron y entrevistaron a 30 docentes. Con base en la información siguiente, determine cuál sería la población, cuál sería la muestra que se estudia, cuál sería la variable cuantitativa discreta que se estudia, cuál sería la variable cuantitativa continua que se estudia, cuál sería la variable cualitativa nominal y cuál sería la variable cualitativa ordinal que se estudia. Veamos, entonces la solución dice lo siguiente. La población que se estudia corresponde a los 200 docentes, porque como lo podemos ver acá, tenemos un centro educativo donde trabaja un total de 200 docentes. Entonces los docentes son el total de las personas que se van a estudiar. La muestra corresponde a 30, solamente entrevistaron a 30 docentes. La variable cuantitativa directa corresponde a aquella que se puede expresar con números y no acepta decimales. Esta es años cumplidos, ¿verdad? Al decir años cumplidos, no podemos decir que yo tengo 30 años y medio cumplidos, no. O yo tengo 25 años y medio cumplidos, no. Yo tengo que decir que tengo 25, 30, 35, 40 años cumplidos, ¿verdad? Porque los que ya cumplí. Entonces no le podemos poner decimales, por eso sería la variable cuantitativa discreta. La variable cuantitativa continua corresponde a aquella que se puede expresar con números y acepta decimales. Esta es masa corporal. Por ejemplo, yo puedo pesar 85.5 kilos o una educadora puede pesar 40.5 kilos, 50.5 kilos, etcétera, ¿verdad? La variable cuantitativa nominal corresponde a aquella que no se puede expresar con números y no puede ser ordenada. En este caso sería el estado civil. Entonces la variable cualitativa nominal, ¿verdad?, va a ser la que no se puede expresar con números y no puede ser ordenada, por ejemplo, el estado civil. Si una persona es soltera, otra es casada y otra está en unión libre, no podemos ordenar esto, digamos, no podemos poner en prioridad al casado o al soltero, etcétera, ¿verdad? La variable cualitativa ordinal corresponde a aquella que no se puede expresar con números, pero puede ser ordenada. Esta es grado de escolaridad. ¿Por qué? Porque el diplomado
es un título de menor rango que el bachiller, y el bachiller de menor rango que la licenciatura, etcétera. Entonces las podemos ordenar debido a su grado. Y veamos este ejemplo. Este les voy a pedir ayuda para que me ayuden a resolverlo. Yo les voy preguntando, ¿verdad? Y ustedes me van a ayudar a contestar. Dice por acá, ejemplos. Identifique para cada situación la población, la muestra y la variable estadística. Entonces, tengo el siguiente ejemplo, ¿verdad? Lo podemos ir leyendo. Dice, el MEP busca determinar la cantidad de adolescentes de la provincia de Guanacaste entre 15 y 17 años que tienen interés en cursar una carrera de corte científico. Para ello, entrevista a 60 estudiantes del colegio. Entonces, si yo les pregunto en este momento, ¿cuál sería la población en este ejemplo? Si tenemos, y si nos dice lo siguiente, voy a releer, el MEP busca determinar la cantidad de adolescentes de la provincia de Guanacaste entre 15 y 17 años que tienen interés en cursar una carrera de corte científico. Para ello, entrevista a 60 estudiantes de un colegio de Liberia. Entonces, si recordamos que la población es el total de los estudiantes o el total de las personas, objetos, situaciones que vamos a investigar, ¿cuál sería la población? Recordemos que la población va a corresponder al total, por decirlo así, a la cantidad total de lo que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, los 60 estudiantes podría ser, eso puede ser que nosotros nos confundamos y veamos si tenemos un total de 60 estudiantes, pero como leemos acá, dice, el MED busca determinar la cantidad de adolescentes de la provincia de Guanacaste entre 15 y 17 años que tienen interés por cursar la carrera, ¿verdad? Entonces, para ello, entrevista a 60 estudiantes, ¿verdad? Entonces, si nosotros, como estamos viendo este ejemplo, si nosotros queremos determinar la población, entonces la cantidad total de adolescentes sería la cantidad total de adolescentes entre 15 y 17 años de la provincia de Guanacaste sería en la población, ¿verdad? La que vamos a aplicar. Entonces significa que la cantidad de adolescentes de la provincia de Guanacaste entre 15 y 17 años, eso sería la población. Ahora, ¿cuál sería la muestra? Correcto, muy bien, la felicito. Exactamente, ahora sí serían los 60 estudiantes, muy bien. ¿Por qué? Porque los 60 estudiantes son a las personas que les vamos a aplicar la encuesta, ¿verdad? Los que les vamos a preguntar. Muy bien, los felicito. Ahora veamos, nos están preguntando cuál es la variable que vamos a investigar, por decirlo así. Entonces, si nosotros leemos el problema nuevamente y nos dice, el MED busca determinar la cantidad de adolescentes de la provincia de Guanacaste entre 15 y 17 años que tienen interés en cursar una carrera de corte científico, ¿verdad? ¿Cuál sería la variable? Aquí les voy a echar un empujón, ¿verdad? ¿Cuál sería la variable que nosotros vamos a tener que identificar? La variable es lo que nosotros estamos investigando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos investigando? Correcto. La variable sería el interés en cursar una carrera de corte científico. Muy bien, muy bien. Este ejemplo que estamos viendo va a ser muy común en el cuestionario, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener que determinar el concepto de población, muestra y variable en ejercicios, ¿verdad? Entonces lo vamos a necesitar tanto para resolver los otros ejercicios que vamos a ver más adelante, como nos lo pueden preguntar, ¿verdad? Así simple y sencillamente, determine la población de este ejemplo. Entonces tenemos que determinar cuál es la población. Diferencia entre estadísticas y estadística. Las estadísticas se refieren al conjunto que han sido organizados y resumidos para mostrar las características sobre un hecho particular, mientras que la estadística se refiere a una disciplina científica que se encarga del desarrollo de la teoría de técnicas apropiadas para la recolección, análisis e interpretación de la información. Estos conceptos los podemos manejar ahí en una fichita, ¿verdad? Por aquello que nos pregunten en el cuestionario la diferencia entre estadísticas y estadística, ¿verdad? Entonces puede ser que venga esa preguntilla por ahí, entonces es importante que la conozcamos. Ahora veamos otro concepto, estadística descriptiva. Realiza un estudio de la población completa al observar una de sus características y calculando parámetros que den información global de la población, con el fin de describir y analizar un conjunto de datos sin hacer generalización. O sea, la estadística descriptiva aplica una encuesta, por decirlo así, a la población completa. Si la población es de 200 estudiantes, aplicamos la encuesta a los 200 estudiantes. Estadística inferencial analiza ciertas características de una muestra de la población con el propósito de generalizar los resultados de toda la población. Entonces,
Estos dos conceptos también nos los pueden preguntar como tal en el cuestionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que saber? Tenemos que saber que estadística descriptiva se relaciona con aplicar a la población completa. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando de estadística descriptiva, vamos a aplicar a la población completa la encuesta. Y no hay generalización, o sea, no se puede hacer generalización. En cambio, en estadística inferencial, vamos a analizar las características de una muestra, ¿verdad? Entonces, siempre va a estar relacionado a una muestra. ¿Cómo vamos a identificar esto? Puede aparecernos de la siguiente forma. De un total de 200 estudiantes, se entrevistaron a 30. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de estadística inferencial. Y la estadística inferencial busca generalizar, a diferencia de la estadística descriptiva. Entonces, estos dos conceptos los podemos manejar de esa manera, ¿verdad? Para más sencillo por aquello que nos lo permite. Veamos el análisis de datos estadísticos. Ahora sí, dice, las tablas de distribución de frecuencias se utilizan para organizar, resumir y presentar la información y así facilitar su análisis. Ahorita vamos a ver qué son las tablas de frecuencia en práctica. Luego tenemos la distribución de frecuencias. Es una lista de los datos recolectados en un estudio, junto con sus respectivas frecuencias. Pueden ser de manera individual o agrupadas. Existen dos tipos de frecuencias, absoluta y relativa. La frecuencia absoluta, ¿verdad?, que se identifica con la letra FA, es la cantidad de veces que aparece un dato. Y la frecuencia relativa, que se identifica con la palabra FR, con la letra FR, perdón, es la razón entre su frecuencia absoluta y el total de los datos. Se puede presentar por medio de un porcentaje, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver estos conceptos en la práctica. Veamos un ejemplo. A un grupo de 25 docentes de un centro educativo se les consulta sobre cuál es el género musical favorito. Se obtiene la siguiente información. Tenemos que a uno les gusta la salsa, bachata, rock, bachata, salsa, merengue, instrumental, rock, salsa, instrumental, salsa, merengue, bachata, instrumental, rock, merengue, bachata, instrumental, rock otra vez, salsa, bachata, rock y salsa. Entonces, nos dicen, construya una tabla de frecuencias absolutas y relativas que resuma la siguiente información, ¿verdad? Entonces nos están pidiendo que construyamos una tabla, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cada uno de estos tipos de música, ¿verdad? Entonces nosotros podemos venir y subrayar, por ejemplo, todas las veces que tenemos el rock, lo podemos subrayar con amarillo, ¿verdad? O lo contamos, ¿verdad? Aquí vemos que ya tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, aquí tenemos 6, tenemos 7 veces el rock. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con la salsa, con el instrumental, con el merengue, con la bachata y creo que nada más. Entonces tenemos que identificar la cantidad de veces que las personas encuestadas, que son 25, ¿verdad? 25 docentes, indicaron que les gustaba ese tipo de música. Entonces veamos la solución de este ejercicio. Lo inicial es, tenemos que determinar la frecuencia absoluta de cada dato. Esta corresponde a la cantidad de veces que aparece dicho dato y la frecuencia relativa es la razón entre su frecuencia absoluta y el total de datos multiplicado por 100, ¿verdad? Que sería el porcentaje. Por lo que la tabla queda de la siguiente forma. Entonces, en este caso podemos determinar que como contamos, ¿verdad? De rock tenemos 7. A 7 personas les gusta el rock. ¿De dónde sacamos este 7? Nos podemos preguntar, bueno, ¿este 7 de dónde viene? ¿Este 6 de dónde viene? ¿Este 3 de dónde viene? ¿Este 4 de dónde viene? ¿Este 5 de dónde viene? Si nosotros nos regresamos a la información que nos dieron, podemos determinar que cada uno de esas cantidades proviene de la información que nos proporcionaron los 25 docentes encuestados, donde podemos ver, por ejemplo, vamos con salsa, ¿verdad? Vamos a hacerlo con otro color. Salsa, podemos ver que tenemos una salsa por acá, a una persona le gusta la salsa, a otra persona le gusta la salsa. Aquí tenemos 3, llevamos 4, verificamos, llevamos 5 y 6. Entonces podemos ver que a 6 personas encuestadas les gusta la salsa. Entonces si nos venimos a la tabla, podemos ver que la salsa fue seleccionada por 6 personas, igual que lo que contábamos con el rock, que eran 7, y así sucesivamente. Entonces, con base en esa información, determinamos que la bachata le gusta a 5 personas. Entonces, su frecuencia absoluta corresponde a 5, ¿verdad? Porque es la cantidad de veces que estas personas nos dijeron que les gustaba la bachata. Igual con la música instrumental, igual con el merengue e igual con la salsa.
es la cantidad de veces que las 25 personas encuestadas nos dijeron que les gustaba esta música. Entonces, esto corresponde a la frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que un dato específico fue seleccionado en una encuesta. Ahora, si nosotros queremos calcular la frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es tomar esta cantidad de datos y dividirla por el total de personas encuestadas, que en este caso son 25. ¿De dónde viene este 25? Si nos devolvemos acá, lo vemos aquí. El 25 proviene de los 25 docentes que encuestamos, ¿verdad? Entonces, para nosotros determinar la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es tomar esta cantidad que obtuvimos de la información que nos dieron y dividirla entre 25 para que ese resultado lo multipliquemos por 100 y obtengamos el porcentaje de un total de 100 que en este caso les gusta la bachata. Entonces, ¿qué fue lo que yo logré hacer con este cuadro? Logré determinar que de 25 docentes de esa escuela específica, al 20% le gusta la bachata, al 16% le gusta la música instrumental, al 12% le gusta el merengue, al 24% le gusta la salsa y al 28% le gusta el rock. Si yo tomo todos estos montos, todos estos porcentajes y los sumo, voy a obtener un total de 100. Siempre debo obtener un total de 100, porque es el 100%. Aunque sea 25, pero 25 es el 100% de lo que yo encuesté. Ya vamos a hacer un ejercicio. Ahora sí, dice, a un grupo de 20 alumnos de primaria se les consulta sobre cuál es su asignatura favorita. Se obtiene la siguiente información. Entonces, aquí podemos ver en esta lista que tenemos matemáticas, ciencias, educación física, etcétera. Aquí tenemos todos los datos que corresponden a la asignatura que le gusta a estos 20 alumnos, ¿verdad? De primaria a los cuales se le consultó. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a marcar con rojo a cuánto les gusta la matemática. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 6. Entonces podemos ver que a 6 estudiantes les gusta la matemática. Y estos montos los vamos digamos que presentar en una tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que anotar? Tenemos que anotar, en este caso, lo que estamos investigando, lo que estamos tratando de concluir. Entonces, en este caso son asignaturas, ¿verdad? ¿Por qué sé yo que son asignaturas? Porque aquí me lo está diciendo, dice, a un grupo de 20 alumnos de primaria se le consulta cuál es su asignatura favorita. Entonces, aquí yo puedo anotar también asignatura favorita. Entonces, sabemos que la asignatura, que lo que vamos a buscar es la asignatura favorita de estos 20 estudiantes. Entonces, empezamos con el cuadro, anotamos asignatura, ¿verdad? Anotamos la cantidad de veces que les gusta esa asignatura a los estudiantes. Esto se va a llamar, como ya lo vimos, frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, pudimos ver que matemática estaba 6 veces. Ahora, les voy a preguntar, con base en esta tabla, si yo les pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta, por ejemplo, de ciencias? Entonces, podemos ver, para yo determinar la frecuencia absoluta de ciencias, ¿verdad? De la asignatura de ciencias, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contar cuántas veces está ciencias acá. Esta información en el cuestionario me la van a dar a mí y yo con base en esto voy a realizar el cuadro. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ciencias? La frecuencia absoluta de ciencias sería 4. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de español? La de ciencias, frecuencia absoluta, sería 4 y la de español sería 2. Vamos a revisar la tabla. Ciencias 4 y español 2. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de estudios sociales? Entonces, vamos a saber que matemática tiene una frecuencia absoluta de 6. Ciencias, una frecuencia absoluta de 4. Español de 2, estudios sociales de 2, educación física de 5, música de 1 y el total serían 20, porque son 20 estudiantes. Nosotros sumamos todo esto, el resultado va a ser 20. Si a ustedes en el cuestionario les preguntan, les dan esta información así como está, y les preguntan, ¿cuál es la frecuencia absoluta de educación física? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Nada más venir acá y ver, aquí tengo educación física una vez, aquí está, 5. Entonces, educación física serían 5, ¿verdad? Les gusta, a 5 estudiantes les gusta la educación física. Entonces, les repito, frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite lo que estamos investigando en una totalidad, ¿verdad? Tomando en cuenta que nos van a dar estos datos. Estos pueden ser frutas,
pueden ser colores, pueden ser música, puede ser cualquier cosa, ¿sí? De cualquier forma puede aparecer en el cuestionario. Ahora, vamos a la frecuencia relativa, ¿verdad? ¿Cómo obteníamos la frecuencia relativa? Simple y sencillamente tenemos que tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de las personas que vamos a entrevistar. Entonces, ¿cuál es el total de personas que vamos a entrevistar? Aquí lo dice, son 20 alumnos. Entonces, para yo determinar la frecuencia relativa, lo que tengo que hacer es tomar el total, la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y dividirla entre este total que tenemos acá. Entonces, como lo podemos ver acá, si nosotros tomamos 6 y lo dividimos entre 20, nos va a dar 0,3. Esto va a ser la frecuencia absoluta de matemática. Entonces, si yo les pregunto, con base en esta tabla que tengo acá, ¿cuál es la frecuencia relativa de música? Aquí está la información, ¿verdad? Aquí la podemos ver. Aquí tenemos a música. Y aquí tenemos la frecuencia relativa. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa de música? 0,05, muchas gracias. 0,05 sería la frecuencia absoluta. ¿Y de dónde obtuvimos esta frecuencia absoluta? La obtuvimos de una fórmula que nos dice que tenemos que tomar la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa es 0,5, que tenemos que tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre el total de las personas encuestadas. Entonces yo tomo el 1 y lo divido, ¿verdad? Lo divido entre 20 y eso me va a dar 0,5. Y así lo tengo que realizar con español, con ciencias, con matemática, con estudios sociales, con educación física y con cualquier otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Ahora veamos cuál sería la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia relativa porcentual si ya llegué hasta aquí, ¿verdad? Si ya tengo todas las frecuencias absolutas, si ya tengo todas las frecuencias relativas, ahora, ¿cómo calculo la frecuencia relativa porcentual? Pues muy fácil. Lo único que tengo que hacer es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, ¿verdad? ¿Por qué 100? Porque 100 es el total, es el 100%, es la totalidad, ¿verdad? Le llamamos, en el sistema decimal que nosotros trabajamos, le llamamos, a la totalidad le llamamos el 100%. Entonces, yo tomo el 0,3 y lo multiplico por 100. Esto me va a dar 30, ¿verdad? Entonces, ya yo voy a saber que la frecuencia relativa porcentual de matemática en este ejercicio va a corresponder a 30. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál sería la frecuencia relativa porcentual de música con base en esta tabla? Sería 5, recordemos 5%, ¿verdad? Porque la frecuencia relativa porcentual se presenta en porcentaje. Entonces, si nos los preguntan así de manera escrita, tenemos que poner que es el 5% con el símbolo de por ciento, o lo podemos escribir del 5%. La frecuencia relativa porcentual de música en este ejercicio corresponde al 5%. ¿De dónde vino este 5%? Vino de tomar la frecuencia relativa, que la obtuvimos de dividir 1 entre el total de las personas encuestadas, nos dio 0,5 y lo multiplicamos por 100, obteniendo de esta forma la frecuencia relativa porcentual. Ahora veamos un poquito más sobre estas tablas, ¿verdad? Dice, tablas de frecuencias con datos agrupados. Se realizan cuando hay gran variedad de datos. Estos son muy variados. Los datos se agrupan en intervalos. Estos se agrupan en intervalos. Pueden ser intervalos semiabiertos, ¿verdad? Ya sea que tenga uno abierto y el otro cerrado, de clase, también llamados clases. Estas clases se deben tener igual amplitud y ser excluyentes. Un valor que pertenece a una clase no puede pertenecer a otra. La frecuencia de clase corresponde a la cantidad de veces que la variable toma un valor dentro de este intervalo. Estas tablas no son únicas. Pueden haber diferentes distribuciones para un mismo conjunto de datos. Entonces, ¿qué significa todo ese concepto que estamos viendo acá? Básicamente significa que cuando nosotros hablemos de tablas de frecuencias con datos agrupados, vamos a estar hablando de una presentación en intervalos. ¿Qué son intervalos? Si recordamos de matemática 1, en ecuaciones, por ejemplo, cuando nosotros veíamos la manera de entregar el conjunto de solución de ecuaciones, ¿se acuerda que hacíamos un intervalo abierto o un intervalo cerrado? ¿Recuerdan?
Ok, entonces cuando nosotros nos pregunten información sobre datos agrupados, vamos a presentarlos en intervalos cerrados o abiertos. Y lo vamos a hacer en grupos, ¿verdad? Ahorita vamos a determinar cómo. Les voy a poner un ejemplo al aire para que lo vean. Si nosotros tenemos la cantidad tenemos una cantidad de 200 personas. Estas 200 personas asistieron a un concierto. Ahora yo quiero saber de esas 200 personas, cuántas personas tenían una edad entre 20 y 30 años, por ejemplo, ¿verdad? O quiero saber las edades de esas personas, mejor dicho. Entonces yo lo voy a dividir en intervalos y voy a comenzar, por ejemplo, yo sé que empezamos con las personas que tienen 20 años. Entonces yo quiero saber de 20 a 30 cuántas personas asistieron a ese concierto. Entonces, este intervalo lo voy a dejar abierto. Este va a ir cerrado, ¿por qué? Porque yo inicio en 20, entonces yo le comienzo, ¿cuánta edad tiene usted? Yo tengo 20 años, ok, usted viene para acá. Pero si yo llego a una persona que tiene 30, no lo voy a incluir, ¿verdad? Porque el intervalo me está diciendo que no lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Aquí tengo que tomar en cuenta, ¿a quién? A 29, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a aplicar esto, ahorita lo voy a explicar con un ejemplo para que sea más claro. Cuando yo voy a aplicar eso, tengo que tomar en cuenta las personas que tienen de 20 a 29 años. No vamos a tomar en cuenta 30. ¿Por qué? Porque como son datos agrupados, el siguiente intervalo, ¿cuál va a ser? Va a ser 30 cerrado, intervalo cerrado, aquí vamos a poner el 30, coma, y aquí vamos a poner el 40, abierto. Entonces, yo voy a trabajar de 30 a 39 en el siguiente intervalo, y así sucesivamente, por eso no los tomo en cuenta. Esto lo vamos a ver un poquito más claro con un ejemplo práctico. Veámoslo acá, dice. Pasos para construir una tabla de frecuencias con clases. Escoger la cantidad de clases que se desean. Entre 5 y 15 se recomienda. O sea, si nosotros vamos a dividir, esas cantidades tienen que ser entre 5 y 15, ¿verdad? Lo recomendable es hacerlo lo más pequeño posible, pero podemos llegar hasta un máximo de 15. Determine la amplitud de cada clase. Esto se hace con la fórmula. Amplitud de clase. Valor mayor menos valor menor dividido entre el número de clases. Entonces, esto es una fórmula constante. Nosotros la vamos a guardar, la vamos a apuntar en una fichita, ¿verdad? Y le vamos a poner calcular amplitud de clase. ¿Cuál es la fórmula? Es valor mayor menos valor menor dividido entre el número de clases, ¿verdad? Entonces, esta fórmula es muy importante que la tengamos por ahí presente, ¿verdad? Para el día del cuestionario. Luego dice, se recomienda reordenar hacia arriba el resultado que se obtenga, definir los límites superior e inferior de cada clase, establecer las diferencias absolutas y relativas de cada clase, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Y luego vamos a ver lo que sería la frecuencia acumulada. Para calcular la frecuencia acumulada de una clase, es la suma de su frecuencia y de la de sus previas. Existe la frecuencia acumulada absoluta y la relativa, ¿verdad? Que se marca, y tenemos el símbolo de marca de clase, sería MC, es el punto medio de cada clase, y se calcula con la siguiente fórmula. Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular la marca de clase, vamos a aplicar esta fórmula que es una constante, que significa límite superior más límite inferior dividido entre 2. Entonces, siempre que tengamos que calcular la marca de clase, vamos a aplicar esta fórmula. Ahora la podemos guardar en una fichita, podemos hacer una fichita, ahora tomarle una foto para tenerla ahí a mano. Veamos un ejemplo. A continuación se muestran los minutos que tardan 25 estudiantes en trasladarse de la escuela a sus casas. Entonces aquí tenemos los minutos. Uno tarda 21, 15, 25, 28, etcétera, ¿verdad? Como podemos ver, cuando nosotros vamos a usar datos agrupados, corresponde al hecho de que tenemos muchas cantidades, ¿verdad? No es solamente como al principio que dijimos, bueno, matemáticas, ciencias, estudios sociales, ¿verdad? Son poquitos, no. Ahora tenemos 21, 15, 25, 28, 11, 35, 25 y seguimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en el cuestionario y nos preguntan, y nos aparece un ejercicio con toda esta cantidad de datos, sabemos que tenemos que aplicar datos agrupados, ¿verdad? Es como un tic para que ustedes lo sepan interpretar en el cuestionario. Con base en dicha información, determine la frecuencia acumulada en el punto medio, que sería la marca de clase. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la marca de clase? Límite superior más límite inferior dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que venirnos aquí y determinar cuál es el límite inferior, ¿verdad? ¿Cuál es el límite inferior?
va a ser 11. ¿Por qué 11 es el límite inferior? Porque es la cantidad más pequeña. Inferior significa pequeño, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar la cantidad más pequeña y esta va a ser el límite inferior. ¿Y cuál va a ser el límite superior? Límite superior significa el más grande. Entonces, vamos a buscar cuál es el más grande de todos y vemos que es 49. Y vamos a aplicar estos datos, como les digo, nos los van a dar en el cuestionario. Entonces, determinamos límite inferior, límite superior, ¿verdad? Y aplicamos la fórmula que la vamos a tener apuntadita, que va a ser límite superior más límite inferior dividido entre 2. Venimos acá y aplicamos esto. Dice, solución. Para construir la tabla de frecuencias se debe escoger la cantidad de clases. En este caso, como la frecuencia entre el dato mayor y el dato menor es de 38, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 49 menos 11 es igual a 38, entonces se conviene hacer 4 intervalos. Luego se calcula la amplitud de cada clase con la fórmula. Entonces, vamos a la fórmula de amplitud de clase, que corresponde a valor mayor menos valor menor, ¿verdad? Dividido entre el número de clases. Determinamos que el número de clases van a ser 4, ¿verdad? Entonces, tomamos 49 menos 11 y lo dividimos entre 4. Esto nos va a dar 9,5. Y este 9,5, ¿verdad? Por las leyes de redondeo que nosotros vimos en Matemática 1, lo vamos a redondear a 10 automáticamente. Entonces, vamos a saber que la amplitud de clase va a corresponder a 10, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a dividir los intervalos de 10 en 10, como los podemos ver acá, ¿verdad? Vamos a dividir de 10 en 10. Empezamos del 10 hasta el 19, del 20 hasta el 29, del 30 hasta el 39 y del 40 hasta el 49. Entonces veamos. Posteriormente se definen los límites inferior y superior de cada clase, tomando en cuenta que no quedan datos por fuera y que un dato se encuentre únicamente en una clase. Entonces se tiene que las siguientes clases, su frecuencia absoluta, además de frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta y las frecuencias anteriores. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, ya obtuvimos la amplitud de clase. ¿Cuál es la amplitud? ¿Verdad? La obtuvimos de tomar el límite superior, el límite inferior, restarlos y luego dividirlos entre 4. Esto nos dio 9,5 que lo redondeamos a 10. Entonces sabemos que vamos a hacer los grupos de 10 en 10, ¿verdad? Entonces tenemos el primer grupo de 10 y llega por el intervalo, nos damos cuenta que llega hasta 19. En el de abajo empezamos en 20 y por el intervalo nos damos cuenta que llega hasta 39. Abajo empezamos en 30 y luego nos damos cuenta por el intervalo que llega hasta 39, igual con el 1. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? ¿Verdad? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de este intervalo? Corresponde a 6, ¿verdad? Esta sería la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque entre 10 y 20 minutos, ¿verdad? Tuvimos a 6 estudiantes. Luego, entre 20 y 29 minutos, tuvimos a 14 estudiantes. Entre 30 y 39 minutos, tuvimos a 4 estudiantes. Entre 40 y 49 minutos, tuvimos a un estudiante, ¿verdad? ¿De dónde obtuve yo estos datos? Recordemos que toda esta información nos las van a proporcionar en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo me vengo aquí y cuento cuántos tengo entre 10 y 19, ¿verdad? Comienzo a contar. Y así, entre 30 y 39, entre 40 y 49, etcétera, ¿verdad? Luego, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? ¿Verdad? Como lo vimos en la fórmula, tenemos que tomar la frecuencia absoluta anterior y sumarle la siguiente frecuencia absoluta. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada, esto es una norma, ¿verdad? Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta. Siempre, sin distinción alguna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a 6 no le podemos sumar nada, porque no tenemos nada antes que 6, ¿verdad? La segunda frecuencia absoluta, la segunda frecuencia absoluta acumulada corresponde a 6 más 14, que sería igual a 20. La tercera sería 6 más 14 más 4, ¿verdad? Que sería 24. La que sigue sería 6 más 14 más 4 más 1, que sería 25, ¿verdad? Igual que el total. La última frecuencia absoluta va a corresponder al total, ¿verdad? Ahora, se calcula la marca de clase que corresponde a la suma de los límites y el resultado dividido entre 2. Esto es marca de clase, recordemos la fórmula, ¿verdad? Límite superior más límite inferior dividido entre 2. Pues esto nos va a dar la marca de clase.
Ahora volvemos, tenemos los minutos. Entre 10 y 20 tenemos 6. Entre 10 y 19 tenemos 6. Entre 20 y 29 tenemos 14. Entre 30 y 39 tenemos 4. Entre 40 y 49 tenemos 1. Luego calculamos la frecuencia absoluta, ¿verdad? Tomando la frecuencia absoluta acumulada, tomando la frecuencia absoluta y sumándole la siguiente. Recordando que la primera frecuencia absoluta acumulada siempre va a ser 6, ¿verdad? O sea, bueno, 6 no, va a ser siempre la misma frecuencia absoluta, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. La segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser sumar 6 más 14. La tercera va a ser sumar 6 más 14 más 4. Y la quinta va a ser sumar 6 más 14 más 4 más 1. Ahora, la marca de clase nos dice que tenemos que tomar el límite superior más el límite inferior y dividirlo entre 2. Entonces, si yo quiero calcular la marca de clase, lo que hago es tomar mi límite superior, que corresponde a 10. Luego, más el límite inferior, el límite inferior, que sería 10, más el límite superior, que sería 20. Y luego lo divido entre 2. 10 más 20 es igual a 30, dividido entre 2 es igual a 15, ¿verdad? De igual forma, en la segunda, tomamos el límite inferior y le sumamos el límite superior y lo dividimos entre 2, obteniendo 25. Igual en la siguiente, igual en la siguiente. Simple y sencillamente es aplicar esta fórmula. Marca de clase es límite superior más límite inferior dividido entre 2. Ok, ahora veamos un ejemplo y lo vamos a resolver entre todos. Dice, las siguientes son calificaciones de un grupo de 30 estudiantes de quinto grado de una escuela parcial de ciencias. Construya una tabla de distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada con los datos anteriores. Entonces, esto nos puede aparecer así, tal cual en el cuestionario, ¿verdad? Nos puede aparecer un ejercicio como este, donde nos digan, las siguientes calificaciones, ¿verdad? Corresponden a un grupo de 30 estudiantes de quinto grado y nos piden que construyamos una tabla de distribución de frecuencia absoluta, relativa y acumulada, ¿verdad? Con base en esta información. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Paso 1, tengo que determinar el número de intervalos de clase. El dato mayor de calificaciones es un 99. El siguiente dato, sería el dato menor, que sería un 40. Por lo tanto, realizamos la diferencia entre ambos. 99 menos 40 es igual a 59, ¿verdad? En este caso vamos a usar 6 intervalos, ¿verdad? Yo decido que voy a utilizar 6 intervalos, también se pueden utilizar 5. Paso 2, determinar la amplitud de cada intervalo. Para determinar la amplitud, recordemos que tengo que hacer 99 menos 40 dividido entre 6. Esto sería igual a 9,83. Ahora, si yo tengo 9,83, les pregunto, ¿a qué lo voy a redondear? Automáticamente, para poder trabajar mis intervalos. Aplicamos la regla de redondeo y lo vamos a llevar a 10, correcto. Perfecto. Ahora veamos el paso 3. Realizamos la tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta la variable que me están pidiendo. ¿Cuál es la variable? Las calificaciones. Siempre la variable, recordemos que lo vimos al inicio, la variable va a ser lo que me estén preguntando. Tengo que calcular, ¿por qué? Porque ellos me lo están pidiendo, ¿verdad? Variable, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, ¿verdad? Perfecto. Entonces, me vengo a la tabla y construyo variable, que es calificaciones, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. Tenemos los intervalos, dijimos que van de 10 en 10. Entonces, empezamos en la nota más baja. ¿Cuál es la nota más baja? Un 40, ¿verdad? Entonces, iniciamos de 40. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué número llegamos aquí? Excelente. Hasta 49, porque el intervalo está abierto. Igual en todas las demás, ¿ve? Aquí vamos a tomar en cuenta de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89 y de 90 a 91. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Entonces, si yo me vengo acá a la tabla y yo les pregunto, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de las notas entre 40 y 49? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta información? Comenzar a buscar las notas que están entre 40, ¿verdad? Y 49. Comenzamos a buscar, ¿verdad? A verificar cuáles son las notas que están entre 40. Revisamos, ¿verdad? Cuáles son las notas que están entre 40 y 49. Y como podemos ver, porque vamos de 40 a 49. Entonces, la primera frecuencia acumulada sería de un 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos
40 por acá, 48 por acá y 49 por acá. Si nosotros vamos a la segunda frecuencia acumulada, va de 50 a 60, ¿verdad? Perdón, de 50 a 59. Entonces regresamos a la tabla, ¿verdad? Y verificamos acá, de 50 a 59, ¿cuántas notas tenemos? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de este segundo intervalo, de 50 a 59? ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? Sería 4, exacto. Perfecto. Y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Vamos a contar, vamos a venir a verificar. Ahora seguiría ¿cuál? De 60 a 69, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta también, de 60 a 69. Entonces yo me vengo aquí y busco 67, sí. Sigo buscando. 60. ¿Tomo en cuenta 60? Sí, porque es de 60 a 69. Sigo buscando. 69, como dijo la compañera, lo tomamos en cuenta. Correcto, lo tomamos en cuenta. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia absoluta en el intervalo de 60 a 69? Sería 3, correcto. Ok, de igual forma lo vamos a hacer de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 99. Vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a obtener los siguientes datos, que 40 a 53, de 40 a 49 hay 3, de 50 a 59 hay 4, de 60 a 69 hay 3, de 70 a 79 hay 5, de 80 a 89 hay 6, de 90 a 99 hay 9. Ahora, con base en la fórmula, ¿cuál sería la frecuencia absoluta acumulada número 1? Con base en lo que ya le explicamos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta más su siguiente frecuencia absoluta. Entonces, en la primera frecuencia absoluta, ¿cuál sería la frecuencia absoluta? Si no tenemos a quién sumarle. No hay nadie aquí arriba, ¿verdad? No tenemos a quién sumarle. Entonces, ¿cuál sería la primera frecuencia absoluta? Correcto. Muy bien, muy bien. Sería 3. Exacto, sería 3. Ahora, la segunda frecuencia absoluta, ¿cuál sería? Sería 7. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 3 más 4. Correcto, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la siguiente frecuencia absoluta? Recordemos, sería la frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta más su siguiente frecuencia absoluta. Entonces, aquí tenemos 3, es la primera frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta es 3 más 4. Pero la tercera frecuencia absoluta es 3 más 4 más 3, ¿verdad? Entonces, 7 más 3, ¿cuánto es? Es 10. ¿Cuál es la siguiente, la que sigue aquí? ¿Cuál sería? Si se van sumando, recordemos, se van sumando así. Cada vez sumamos más frecuencias, ¿verdad? Recuerden que nada más sumamos aquí la primera, 3, y la pusimos aquí. Luego sumamos 3 más 4, nos dio 7. Luego aquí, ¿qué hicimos? Tomamos 7 más 3 es igual a 10. Luego aquí lo que tenemos que hacer es tomar 10 más 5, ¿y cuánto me da? Correcto, 15. Ahora, la que sigue, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar ahora el 15, ¿verdad? Y sumarle, sumamos 6 y nos daría 21, correcto. Sumamos 6 acá y 6 más 15 es igual a 21. Y para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente tomar el 9 y el 21, perdón, y sumarle a quién? 9. Correcto. Y nos daría 30, ¿verdad? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, recordemos, es simple y sencillamente comenzar a sumar las frecuencias absolutas, ¿verdad? Porque este cuadro nos puede aparecer así en el cuestionario y nos pueden decir nada más, llene el siguiente cuadro, ¿verdad? Complete el siguiente cuadro. Entonces, si nos aparece un cuadro como este, vamos a retomarlo así rápido. Y me dicen, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada? 3, muy bien. ¿Cuál sería la que sigue? Sumar 3 más 4, ¿qué sería? 7. Luego aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el 7 y sumarle el que sigue. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ir sumándolo aquí en escalera, digámoslo así, ¿verdad? Perfecto, ok. Veamos acá lo tenemos. Si nosotros tenemos aquí la primera frecuencia absoluta acumulada, siempre va a ser la misma frecuencia absoluta, porque no tenemos a quién sumarle. Aquí arriba no hay nadie, entonces no podemos sumarle a nadie. Siempre va a ser la misma. Pero la segunda es 4 más 3. La tercera es 4, es 3 más 7, ¿verdad? Que nos dio acá, es igual a 10. La que sigue es 5 más 10, que fue el que nos dio acá, que es igual a 15.
La que sigue es 6 más 15, que nos dio 21. Y la final sería 9 más 21 es igual a 30, ¿verdad? Ahora veamos frecuencia relativa. La frecuencia relativa sería tomar la frecuencia absoluta, tenemos acá, y la dividimos entre el total. Recordemos la fórmula que vimos al inicio. Tomamos la frecuencia absoluta y la dividimos entre la frecuencia total. Entonces, la frecuencia total acumulada, digamos que tuvimos al total, sería 30, porque es a la persona que le realizamos la encuesta, ¿verdad? La cantidad de objetos, la cantidad de personas a las que le preguntamos, etcétera, ¿verdad? Entonces, tomamos el 3 y lo dividimos entre 30 y vamos a obtener 0,1. Luego tomamos el 4 y lo dividimos igual entre 30 y nos va a dar 0,13. Luego tomamos el 3, luego tomamos el 5, el 6, el 9, etcétera, y lo vamos a dividir entre 30, ¿verdad? ¿De dónde recordemos? ¿De dónde salió este 30? Salió de acá, ¿verdad? Es el total. Este porcentaje que nos dio, ¿verdad? Este porcentaje que nos dio va a corresponder a la frecuencia relativa, ¿verdad? Si a nosotros nos preguntan cuál es la frecuencia, no nos dan esta parte de acá, nos dan solamente así y nos dicen cuál es la frecuencia relativa, complete la frecuencia relativa de esta tabla. Entonces es muy fácil, nada más tomo cada frecuencia absoluta y la divido, en este caso específico la divido entre 30. Si aquí hubiese un 40 al final, yo la divido entre 40. O si la suma de todo esto me da 50, yo la tendría que dividir entre 50. En este caso específico, la suma de todo esto nos da 30. Entonces tomo esta y la divido entre 30 y lo anoto acá. Tomo este y lo divido entre 30 y lo anoto acá, como lo vemos aquí, ¿no? Ahora, si nos preguntan frecuencia relativa acumulada, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Entonces, la frecuencia es similar a la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada primera o la inicial va a ser igual a la frecuencia relativa. Va a ser exactamente la misma. Luego, la siguiente frecuencia relativa acumulada va a ser la suma que nos obtuvimos, ¿verdad? Que sería 0,1 más la siguiente frecuencia, que sería 0,13. Entonces yo tengo que sumar 0,1 más 0,13, que sería 0,23. Luego tomo 0,23 y le sumo la que sigue, que sería 0,1. Entonces 0,1 más 0,23 es igual a 33. Luego hago lo mismo con la que sigue. Tomo 0,17 y le sumo 0,33. Luego hago lo mismo. Tomo 0,5 y le sumo la siguiente, que sería 0,02. Entonces 0,02 más 0,5 es igual a 0,7, ¿verdad? Entonces, siempre, en resumen, vamos a ir sumando la frecuencia absoluta. Luego, yo tomo la frecuencia relativa acumulada, perdón. Yo tomo el 0,7 que nos dio y le sumo 0,3 y voy a obtener como resultado 1, ¿verdad? Va a ser la totalidad. Siempre tiene que darnos 1, tanto la frecuencia relativa como la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada. Perfecto, quedamos por aquí, ¿verdad? Estamos en gráficos estadísticos. Ahora veamos, dice, los gráficos estadísticos representan un conjunto de datos y permiten la interpretación de la información. Algunos de los más usados son gráfico de sectores, también llamado gráfico circular o de pastel. Para construirlo, se torna un círculo de 360 grados y se divide en partes, de acuerdo con la cantidad de categorías de la variable. Este gráfico es útil cuando son pocas categorías, entre 3 y 8. Luego tenemos el gráfico de barras. Es un eje, en un eje se colocan las categorías de la variable y en el otro la frecuencia con la que corresponden. Pueden ser variables, pueden ser verticales u horizontales. Estos últimos se recomiendan para variables cualitativas. También tenemos el histograma. El histograma es un gráfico de barras verticales utilizado para representar los datos de una tabla de distribución de frecuencias con intervalos de clase. Las barras se dibujan una a la par de la otra. Es recomendable presentar variables continuas. La altura de cada barra está definida por la frecuencia de la clase correspondiente. Veamos también que los histogramas nos sirven para ilustrar la acumulación
la variabilidad y la distribución de un conjunto de datos, al igual que las distribuciones de los siguientes. Distribución normal o en forma de campana, tiene forma simétrica, con un pico con el punto medio del rango de datos. Distribución de doble pico, tiene un hueco en el centro del rango de datos y dos picos a los lados. Este insinúa la presencia de datos de dos procesos distintos. Y la distribución plana. La distribución plana es uniforme con los altos y los bajos, que se alteran. Se sugiere la presencia de datos mezclados o errores en la medición de la recolección de datos. Veamos lo que sería la distribución en forma de peine. Similar a la distribución plana, además sugiere errores en la recolección de datos. Distribución sesgada, tiene un pico descentrado con respecto al rango de datos, por ello termina bruscamente en un extremo y suavemente en el otro. Hay dos tipos de distribución sesgada con la cola a la derecha, sesgo positivo, y distribución sesgada con la cola a la izquierda, sesgo negativo. También tenemos los gráficos lineales. Se utilizan para representar los valores de una o más variables a lo largo de un tiempo. Y por último tendríamos los pictogramas. Es una variación de gráficos de barras, ya que estas se suelen sustituir por figuras alusivas al tema que se trata. Cada figura representa un valor que se especifica en el gráfico. Se recomienda usar un pictograma cuando las frecuencias son de múltiplos de 5, como lo podemos ver acá. El polígono de frecuencias. Este gráfico se genera a partir de la unión del valor más bajo que toma la variable, las marcas de clase y el valor más alto. Veamos un ejemplo. ¿Cómo podría venir esto en el cuestionario, verdad? Nos podrían preguntar los tipos de gráficos, entonces nosotros los vamos a tener en cuenta, los vamos a estudiar, los vamos a conocer, sabemos cuál es el circular, cuál es el de barras, cuál es el de pictogramas, etcétera, ¿verdad? Muy sencillo. Y puede aparecer un ejercicio como el siguiente, donde dice, ejemplo, esto lo vamos a sacar básicamente por lógica, ¿verdad? Pero también vamos a aplicar la experiencia adquirida. Dice, el siguiente gráfico muestra la variación del precio del dólar en relación con el colón, con el precio de venta al final de los meses de enero, de octubre del 2000, de enero a octubre del 2015, de acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica. Y se nos presenta el siguiente gráfico que podemos ver acá. Perfecto. Entonces, en este caso nosotros nos van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el valor, en qué momento estuvo más alto el dólar, ¿verdad? ¿Cuál fue el mes, por decirlo así, en el cual estuvo más alto el dólar? ¿Cuál fue el mes en el que, según ustedes pueden ver en este gráfico, estuvo más alto el dólar? En enero, como lo podemos ver acá. En enero estuvo más alto el dólar, ¿verdad? ¿Y a qué monto estuvo el dólar en enero? 543. Muy bien, muy bien. Ahora, nos pueden preguntar, ¿en cuál mes estuvo más bajo el dólar? En abril estuvo más bajo el dólar. ¿Y cuál fue el monto en el cual estuvo? 538, correcto. Ahora, nos pueden preguntar también, ¿qué pasó entre abril y mayo con el dólar? ¿Subió, bajó o se mantuvo? Entre abril y mayo. Básicamente, eso es lo que nos pueden preguntar en los diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Puede ser en cualquiera de estos, ¿verdad? Con este tipo de indicaciones, ¿verdad? Que va a venir las categorías, va a venir el monto, ¿verdad? Si fuese en dólares, si fuese en colones, si fuese cantidad de estudiantes, etcétera, ¿verdad? Todos los gráficos básicamente van a reflejar lo mismo. Los más fáciles, en mi opinión, son los circulares, ¿verdad? Porque aquí nos tiran los porcentajes. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo de ventas. Entonces yo les pregunto a ustedes, en la parte azul nos representa el 64% de ventas. Entonces este color azul puede estar relacionado el azul con enero, por ejemplo. Luego, el color en naranja puede estar relacionado con diciembre. Entonces, si a mí me preguntan con base en este cuadro, nos están indicando que el 64% de las ventas se hicieron en azul, significa que se hicieron cuando nos presentan un gráfico como este y nos dicen que el color azul está relacionado con el mes de enero y el color naranja está relacionado con el mes de diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa?
que en enero hubo un 64%. ¿De qué? Un 64% de ventas. Entonces, si a mí me preguntan en qué mes se realizó el mayor porcentaje de ventas, enero. ¿Por qué? Porque sabemos que enero es azul y el 64% de las ventas se hicieron en enero, ¿verdad? Un gráfico de estos puede estar relacionado con que este sea el 100%, por decir algo, ¿verdad? Y nos estén preguntando sobre, de los 40 estudiantes, ¿a cuánto les gusta matemática? Entonces nosotros relacionamos el azul con matemática, ¿verdad? Entonces sabemos que el 64% de los estudiantes les gusta matemática. Y así, ¿verdad? Sucesivamente, cualquier otro tipo de ejemplos son similares, ¿verdad? Puede ser con colores, con formas, con productos, ¿verdad? Los gráficos van a ser muy sencillos, ¿verdad? Así que los sacamos por lógica. Veamos unas medidas que se pueden aplicar en tablas y en gráficos. Dice, medidas de tendencia central se utilizan para analizar e interpretar un conjunto de datos. Entre ellas tenemos la moda, la media y la mediana. La moda es el valor que se repite en el conjunto de datos, es decir, tiene la mayor frecuencia absoluta. La media aritmética se obtiene al sumar todos los datos y su resultado, dividirlo entre el total de datos. Se llama promedio y se presenta con un símbolo de periodo. Mediana aritmética ponderada se obtiene de sumar cada una de las multiplicaciones de los datos por su frecuencia absoluta y el resultado dividirlo entre el total de datos. Luego, la mediana es el valor que se encuentra en el centro de los datos, es decir, divide los datos a la mitad. Si el número de datos es un número par, la medida será la media de los datos centrales. Para obtener los datos deben ser ordenados. Nos dicen, la semana pasada Felipe estudió matemáticas el lunes, de lunes a domingo, la siguiente cantidad de horas por cada día, respectivamente. 4, 6, 3, 2, 2, 5 y 3. Determine la moda, la media aritmética y la mediana. ¿Cuál sería la solución? Debemos, para determinar la moda, ¿verdad? Sabemos que la moda corresponde a 2, ya que Felipe estudió 3 días esa cantidad de horas, ¿verdad? La moda fue la cantidad que se repitió más veces. Yo me vengo aquí a este ejemplo y marco, digamos, cuento 4 una vez, solo una vez. 2 lo tengo 3 veces. 3 solo una vez. 5 solo una vez. Y luego verifico el 3, lo tengo 2 veces. Pero el 2 lo tengo 3 veces. Por lo tanto, es la cantidad de horas que se repitió más. Esto lo convierte en la moda automáticamente. La media aritmética se calcula sumando todos los datos y su resultado dividirlo entre el total de datos. O sea, esto es una fórmula, ¿verdad? Una fórmula constante que nosotros no la vamos a aprender, ¿verdad? La vamos a tener ahí a mano para cuando la necesitemos, ¿verdad? Entonces, yo me vengo acá para calcular la media aritmética y sumo 4 más 2 más 3 más 2 más 2 más 5 más 3, ¿verdad? Y lo divido entre la cantidad de datos. ¿Cuál es la cantidad de datos? Vamos a marcarla con otro color. La cantidad de datos sería cada dato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Que son los días de la semana, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces yo divido la suma de todos estos datos y la divido entre la cantidad de estos datos, que son 7. Esto me daría un total de 3. Entonces, la media aritmética en este caso sería 3, ¿verdad? Ahora, para calcular la mediana, los datos deben estar ordenados. Entonces tenemos que ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Tenemos 3 veces el 2, 2 veces el 3, una vez el 4 y una vez el 5. Ahora, como la cantidad de datos es un número impar, se toma el dato que esté en la posición central, es decir, posición 4, que corresponde al número 3. En este caso, como es un dato impar, entonces yo cuento 1, sabemos que 7 es un número impar, entonces cuento 1, 2, 3, ¿verdad? Y cuento aquí 1, 2 y 3. Y automáticamente, por regla general, sé que este corresponde a la mediana, ¿verdad? Porque mediana significa medio, significa centro, ¿verdad? Es el que está más hacia el centro. Es el dato intermedio, por decirlo así. Ahora dice, considere la información de la siguiente tabla, donde se muestra la ponderación de la asignatura de matemática en una escuela privada y sus calificaciones obtenidas por los estudiantes. Dice, trabajo cotidiano, tareas, prueba escrita,
prueba de ejecución y el total. Nos dice por acá que en el trabajo cotidiano el valor porcentual es de 25, la calificación de Ana es de un 80 y la calificación de Julio es de un 85. En tareas, el valor porcentual es de 10, la calificación de Ana es de 70 y la de Julio es de 80. En la prueba escrita, el valor porcentual es de 30, la calificación de Ana es de un 52 y la calificación de Julio es de un 48. En la prueba de ejecución, el valor porcentual es de 35, la calificación de Ana es de un 60 y la calificación de Julio es de 78. De acuerdo con la información de la tabla, si los niños aprueban con un 65 como calificación mínima, aprueban ambos niños el cuatrimestre. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso debemos calcular el promedio de cada estudiante mediante la mediana aritmética ponderada. Esto es, para Ana, se tiene que tomar todas sus calificaciones, ¿verdad? Se suman todas sus calificaciones y se dividen entre 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 100 es el total. Entonces tomamos todas las calificaciones, las sumamos y las dividimos entre 100. Y esto nos va a dar 63, ¿verdad? Si la nota mínima dijimos que es un 65, podemos determinar que la pobrecita de Ana no pasó el curso. En el caso de Julio, vamos a hacer lo mismo. Tomamos todas sus calificaciones, 85, 25, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y las vamos a sumar. Vamos a tomar ese total y lo vamos a dividir entre 10, ¿verdad? Y vamos a obtener el resultado que nos va a dar 70,95. Entonces, podemos determinar que el resultado que obtuvo Julio sí cumple con el estándar, que es de 65. Ahora veamos. A continuación se presentan las principales ventajas y desventajas de las medidas de tendencia central, ¿verdad? Estos son conceptos que nosotros vamos a trabajar, digamos, en una fichita de memoria, ¿verdad? Con una foto por si nos los preguntan textuales en el cuestionario. Veamos. Mediana. Ventajas. Siempre existe y es única. Todo conjunto de datos cuantitativos posee una mediana. Es la medida más usada y ayuda a comparar un conjunto de datos. ¿Cuáles son sus desventajas? Se ve afectada por un valor considerablemente grande o pequeño en relación con otros. Es atípico. La moda. Se aplica tanto para datos cualitativos como cuantitativos. No se ve alterada por los valores atípicos o externos. La desventaja de la moda. Puede que la moda no exista o que haya una o más modas. La mediana, sus ventajas, siempre existe y es única. Todo conjunto de datos cuantitativos tiene una mediana. No se ve afectada por los valores atípicos o externos. Su cálculo resulta muy laborioso si la cantidad de datos es muy grande. Esa sería la de. Veamos las medianas de tendencia central para los datos agrupados. Estas se calculan cuando los datos están agrupados, es decir, están resumidos en una tabla de frecuencia de clases. Estas medidas son mediana aritmética. Para calcularla, se sigue el siguiente procedimiento. Calcular el punto medio o marca de clase de cada intervalo. Multiplicar cada marca de clase por la frecuencia absoluta de clase. Sumar los productos obtenidos y dividir el total entre el número de datos. Moda. Para datos agrupados, en lugar de la moda se calcula la clase modal, que corresponde a la clase que tiene mayor frecuencia. La mediana en estos datos agrupados se llama la clase medianal, ya que corresponde a la clase que contiene la mediana. Para determinarla se calcula la frecuencia absoluta acumulada y se observa en qué clase se encuentra la mitad de los datos. Veamos un ejemplo. Tomando el ejemplo 1 de la sesión 2.2, calcule la clase modal y la clase medianal. Entonces, solución. Para calcular la clase modal, se toma la marca de clase de cada intervalo y se multiplica por la frecuencia absoluta. Y por último, se suman estos productos y se dividen por el total de datos. Entonces, se tiene que, si tenemos unos intervalos en minutos de 10 a 20, ¿verdad? Que fue los que trabajamos al inicio, de 10 a 19, perdón, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿cuál era? La cantidad, ¿verdad? Que determinamos de minutos que duraban entre 10 y 19 los niños en llegar a la casa. Eran 6, luego eran 14, luego eran 4, luego era 1, ¿verdad? La clase modal, ¿verdad? Vamos a aplicar
la fórmula, ¿verdad? Y vamos a obtener ese valor. ¿Cómo lo vamos a calcular? Dividiendo el total entre 25, lo cual nos daría un total de 25. Ahora, como dice acá, la clase modal corresponde a la clase que tiene mayor frecuencia. En este caso, 20 de 20 a 29. La clase medianal corresponde de 20 a 29, ya que se debe observar la frecuencia absoluta acumulada, la clase donde se encuentra la mitad de los datos, en este caso 12,5. Ahora digamos, las medianas de variabilidad. Las medianas de variabilidad indican la dispersión de los datos, es decir, cómo están repartidos los datos. Una de estas medidas es el rango o recorrido. El rango o recorrido es el resultado de la resta entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Entre mayor de recorrido, más dispersos están los datos. Es decir, se presenta mayor variabilidad. Es importante que recordemos ese concepto, ¿verdad? Vamos a resolver este ejemplo entre todos para que vean cómo se aplica. Dice, una maestra de la asignatura de español de quinto grado acostumbra a realizar un dictado semanal. Esta semana identificó la cantidad de errores de puntuación cometidos por sus 20 estudiantes, con el propósito de compararlos con los de la semana anterior y determinar el avance del grupo. A continuación se muestra la cantidad de errores para cada estudiante. Y dice, determine la moda del conjunto de datos anterior, ¿verdad? Entonces vamos a corresponder a determinar la moda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que anotar la variable. Recordemos que la variable es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos buscando? La cantidad de errores, ¿verdad? Entonces tenemos, como podemos ver, tenemos cuántos estudiantes cometieron 0 errores, ¿verdad? Si nosotros revisamos, solamente 2 cometieron 0 errores. ¿Cuántos estudiantes cometieron un error? 4 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes cometieron 2 errores? 3 estudiantes. ¿Cuántos cometieron 3 errores? 6 estudiantes. ¿Cuántos cometieron 4? Un estudiante. ¿Cuántos cometieron 5? 2 estudiantes. ¿Y cuántos cometieron 6? 2 estudiantes. Bien, ¿verdad? Por lo tanto, a nosotros aplicar, ¿verdad?, la fórmula de moda, podemos determinar que la moda corresponde al valor de 3 errores de puntuación. O sea, la moda, en este caso, lo medial, lo intermedio, sería una cantidad de 3 errores, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Dice, a continuación se muestran las edades en años cumplidos del personal docente que participó en un curso de formación continua sobre probabilidad y estadística. Determine la mediana aritmética de las edades de los participantes del curso. Entonces tenemos las siguientes edades y tenemos que determinar la mediana aritmética, ¿verdad? Entonces vamos a colocar todos los datos en línea, los vamos a sumar y los vamos a dividir por el total de datos, ¿verdad? Es aplicar una fórmula. A nosotros sumarlos todos vamos a obtener 531 y lo dividimos entre 15 y nos va a dar 34.5. En este caso, pues, la mediana aritmética de este ejemplo correspondería a 35.4. Veamos acá, dice, mediana corresponde al valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Se deben ordenar los datos de menor a mayor. Seleccionar los valores centrales corresponde a sumar los valores centrales y dividirlos entre 2. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos 0, 80, 81, 82, 83 y 83, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar cuáles son los datos centrales, que en este caso serían 81 y 82, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. De esa forma obtenemos que el resultado corresponde a 81.5. En este caso, la mediana correspondería a 81.5. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es aplicando una fórmula que ya está preestablecida, ¿verdad? Veamos el rango o recorrido. El rango o recorrido es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Veamos un ejemplo. Considere el siguiente conjunto de datos: 1, 14, 20 y 35. Entonces, ¿cuál es el valor mayor? El valor mayor es 35. ¿Cuál es el valor menor? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál correspondería al rango de este ejercicio? En este ejercicio, si el rango corresponde al valor mayor menos el valor menor, ¿verdad?
¿cuál correspondería al rango de este rango o recorrido de este ejercicio? Corresponde a 34. Entonces, bueno, comentarles que ya hoy sería el último centro. Vimos esos contenidos que a mi consideración son muy sencillos, son muy fáciles. Yo sé que ustedes los van a poder resolver, ¿verdad? Como siempre, recomendarles que practiquen bastante, ¿verdad? Que hagan varias veces los ejercicios, ¿verdad? Este, eh, que no se estresen a la hora de hacer el cuestionario, porque a veces nos estresamos, estamos muy cansados, ¿verdad? A la hora de hacer el cuestionario y luego ese mismo estrés nos causa que no podamos desenvolvernos, ¿verdad? De la manera apropiada durante la ejecución del cuestionario.